Buenos días. Estamos aquí hoy con el doctor Miguel Bustos Rubio. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Giorgio. Gracias a ti por la amable invitación. Miguel es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, del área de Derecho Penal, y es autor o ha sido autor de muchas publicaciones relacionadas con el tema objeto de la asignatura. En particular, señalo, Miguel, con tu permiso, un libro del que eres autor titulado Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, de la normativa europea al Código Penal español. Bueno, un capítulo de un libro, ¿no? Si no estoy mal. Exacto. Editado por Dickinson y del año 2019. Aparte, eres también autor de varios artículos, entre ellos uno de la revista Penal del año 2018, titulado Prevención y control de los medios de financiación del terrorismo como estrategia política, como estrategia político-criminal, y otro capítulo del libro titulado Financiación del terrorismo. Bueno, o sea que contamos hoy con un experto en la materia al que claramente agradecemos estar aquí con nosotros. Bueno, Miguel, en el tema que acaban de estudiar los alumnos, hemos hablado de internacionalización y transnacionalización de la actividad delictiva como resultado del proceso de globalización o, si se prefiere, como instrumentalización de las ventajas que ofrece la globalización, entendida como facilidad de movimiento, a aquellos que quieren utilizar la facilidad de movimiento de personas y cosas para realizar actividades ilícitas. Eso, naturalmente, influye también sobre las organizaciones terroristas, que también han utilizado las herramientas que les facilita la globalización, ¿verdad? Exactamente, Giorgio. Es como todo, tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Eso es como el uso de las nuevas tecnologías, las armas biológicas. Cualquier avance social, por supuesto, es positivo porque precisamente supone un progreso, ¿no? Dar un paso hacia adelante en ciertas situaciones, dinámicas que hasta el momento no existían. Esto ha pasado con la globalización, pero además a distintos niveles, no solo en materia terrorista, es decir, en materia también de delincuencia patrimonial, socioeconómica, encontramos estos nuevos problemas, estas nuevas realidades delictivas que quizá hace 15, 20 años no eran iguales, ¿no? Esta nueva sociedad, que es lo que algunos de los penalistas denominamos nueva sociedad del riesgo, que deriva de la globalización, del fenómeno de las TICs, las nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación, hace, como digo, que se ponga en manos de las organizaciones y grupos terroristas pues una serie de herramientas que permiten o facilitan a golpe de clic incluso la comisión de hechos delictivos que antes se podían considerar más tradicionales, ¿no? Esto, claro, la globalización ha traído este nuevo riesgo. Hemos pasado, si nos damos cuenta, de un terrorismo doméstico a un terrorismo internacional que poco o nada tiene que ver con ese terrorismo, pues por ejemplo ETA, IRA, etcétera, etcétera, ¿no? Es un terrorismo pues como el terrorismo yihadista de Daesh u otros similares. Claro, la capacidad de infundir terror también crece con la globalización, porque la amenaza efectivamente es global, ya no es una amenaza ni siquiera ideológicamente concretada en un territorio de un estado, de una nación. No, es una amenaza global. El terrorismo puede tener, esto lo saben los alumnos mucho mejor, muchas bases, ¿no? Puede traer causa de muchas ideologías, puede ser por motivos religiosos, políticos, etcétera, etcétera. La globalización, en definitiva, y a modo de introducción, me parece muy oportuno centrar que tiene consecuencias positivas, pero también negativas. En las positivas, por cierto, nos permite también que si aunamos esfuerzos los Estados en el diseño de una política criminal que, digamos, sea capaz, ¿no?, de controlar este tipo de movimientos. Claro, luego nos encontramos cosas como el sistema Hawala, estos sistemas de intercambio de bienes entre terroristas que quedan al margen de cualquier control de los Estados y es bastante complicado. Pero la coordinación institucional, como ha hecho pues organismos como el Gafi, Naciones Unidas, la Unión Europea, en la lucha contra el fenómeno terrorista, creo que es esencial. Podríamos decir que es incluso la medicina, ¿no?, contra esta nueva enfermedad pandémica, nunca mejor dicho, dadas las circunstancias que estamos desgraciadamente viviendo, frente a un terrorismo que ha mutado en todas las formas de comisión del crimen.
Sí, en el tema, de hecho, sí, claro, los alumnos han, me parece muy, muy oportuna tu puntualización, los alumnos han visto, o por lo menos hemos sistematizado las herramientas supranacionales para hacer frente, con carácter general, no solo en materia de terrorismo, a amenazas transnacionales o internacionales, y las hemos sistematizado hablando de armonización internacional y de mecanismo de cooperación internacional. Esto a veces, cuando se explica así, da la sensación de que nos pilla lejos, pero en realidad tan lejos no nos pilla, ¿verdad, Miguel? En absoluto, en absoluto. España cuenta con múltiples, bueno, además de estar adherida desde hace mucho tiempo a convenios y tratados internacionales sobre la materia, date cuenta, todo el problema de terrorismo, que es verdad que al principio nace unido a otro tipo de voluntades, ¿no? Básicamente económicas, porque nace casi de la mano del blanqueo y de la persecución de tráfico ilícito de estupefacientes, una cosa que nos pilla muy alejada, ¿no? En los principios de Basilea, etcétera. Pero España no está lejos, España está muy cerca de este problema. Nosotros, ya no solo como Estado, Estado víctima, si queremos llamarlo, que lo hemos sido y lo seguimos siendo por la amenaza global, ¿no? Sino también en la solución. España está en los organismos internacionales, España ha adoptado esas medidas y esas recomendaciones. Y España, además, y esto sí nos pilla mucho más cerca, es miembro de pleno derecho, por supuesto, de la Unión Europea. Y la Unión Europea sí que ha dado pasos importantes que yo creo que son más fáciles de percibir en el día a día quizá que irnos pues, a la ONU, a instituciones como el Gafi u otras similares. Pero España está y ya simplemente creando mecanismos a nivel europeo, a nivel internacional, pues yo creo que el compromiso es firme y además funciona bastante bien. Sí, además no es infrecuente escuchar los medios de comunicación. A mí es algo que me llama siempre poderosamente la atención cuando escucho los medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación, también a veces incluso en artículos de doctrina, es que hemos introducido este delito o esto pasa porque nos lo ha dicho Europa. Bueno, pues en el tema hemos tratado de explicar un poco cómo en realidad el proceso de armonización normativa es circular, en el sentido de que Europa no es una entidad distinta a España. Cuando la Unión Europea emite o dicta una directiva, un reglamento, España ha estado ahí en los tres momentos, porque hay diputados en el Parlamento Europeo que son españoles, en el Consejo España, naturalmente, es miembro, como tú bien dices, de pleno derecho, e incluso en la Comisión, como todos sabemos, España tiene representantes. Y el proceso, por tanto, es circular. España está en la propuesta, está en la aprobación, pero también recibe esto, ¿no? Es decir, normas europeas armonizadoras han terminado influyendo en la configuración del Código Penal español sobre terrorismo, ¿verdad, Miguel? Totalmente, totalmente. Y además el argumento que estás explicando me parece que es no solo el acertado, sino que además es correcto en su contenido. España, al ser miembro de la Unión Europea, participa en la toma de decisiones y de alguna forma en el diseño de la política criminal y no criminal que pretendemos poner en marcha frente a este tipo de problemas. Por lo tanto, podemos decir que nos damos a nosotros mismos, a través del filtro de la Unión Europea, una serie de normas, de mínimos, para homogeneizar la solución al problema. Es evidente que nos nutrimos también de las experiencias de nuestros socios comunitarios, no podía ser de otra manera, pero esto la propia lógica nos lo acredita. Es decir, si el problema es global, la respuesta ha de ser global, no puede ser de otra manera. Hay múltiples ejemplos de cómo la Unión Europea cada vez más está incidiendo en pues una clara homogeneización de la normativa penal, a pesar de que el derecho penal todavía es soberanía plena de los Estados, pero es verdad que de una forma directa o indirecta, me da igual cómo lo clasifiquemos, sí que incide, no solo en terrorismo, pero especialmente en financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, lucha contra el terrorismo, nuevas tecnologías, digamos que las directivas, las decisiones marco, etcétera, son muy profusas y además no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Podemos decir que nuestro Código Penal se parece cada vez menos a ese Código Penal mal llamado Código Penal de la Democracia del año 95, porque ahora se parece un poco más a lo que Europa en conjunto está queriendo. Sí, al hilo de esto que estás comentando, también es cierto, o sea, no es menos cierto que en este círculo que empieza por los países miembros y vuelve a los países miembros, dentro hay aportaciones de todos. Y también es cierto que los instrumentos internacionales, bien sean europeos, bien sean elaborados en el marco de otras organizaciones internacionales, normalmente son instrumentos internacionales que quieren intensificar, mejorar, ampliar la lucha.
Normalmente cuando lo vemos incluso en inglés, son todos los instrumentos de fight against algo, ¿no? Exacto. Esto cuando vuelve a nuestro Código Penal, claro, a veces despierta cierto sentimiento crítico, ¿no? Se ha hablado de derecho penal del enemigo, de hipertrofia legislativa, y claro, se le ha achacado la culpa precisamente a este círculo armonizador, ¿no? Sí, yo pienso que es verdad que muchas veces nos escudamos en echar la culpa a unas organizaciones que vemos como externas, insistiendo en que esto es una falacia. España está dentro de esas organizaciones, por lo tanto, externas no son. Pero más allá del argumento, que también es falaz, ¿no? De decir, es que nos imponen, Europa nos impone o tal organización nos impone. No, no es cierto. Primero porque España, el rumbo que podemos denominar derecho penal del enemigo, ¿no? El terrorista ya no es un ciudadano con derechos, el terrorista es un enemigo al que hay que abatir, penal y procesalmente, por supuesto. Esa flexibilización de los recursos, esa nueva normativa contra el enemigo de los valores del Estado, ya la hemos transitado mucho antes. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, la última reforma del año 2015 de nuestro Código Penal. Ahí, por ejemplo, aparece la autocapacitación terrorista como delito autónomo, el mero hecho de acceder puntualmente, bueno, de manera habitual, dice, pero con 2 o 3 ocasiones yo he visto sentencias que por clicar en páginas de Facebook de Estado Islámico ya es un indicio, ¿no? A tener en cuenta para doblegar la presunción de inocencia de esa persona. Este delito en cuestión es nuestro. Es verdad que la Unión Europea después sí nos ha invitado o ha invitado a los estados, por ejemplo, a tipificar este tipo de conductas, pero España ya lo había hecho antes. Entonces, no siempre respondemos a lo que nos piden, si queremos decirlo así, esas organizaciones de las que somos parte, sino que España ya tiene caminado un camino bastante intenso, un recorrido bastante intenso en materia de lo que llamamos derecho penal del enemigo. Sí, al hilo de esto, no sé si quieres hacer un comentario. O sea, digamos que visto bajo cierta óptica, lo que sucede es que se va paulatinamente expandiendo, ya digo, no solo en el ámbito del terrorismo, porque como tú bien has dicho al principio, cuando hablamos de globalización del fenómeno delictivo, no solo nos referimos al terrorismo, ¿no? La criminalidad económica está naturalmente encima de la mesa, pero entonces este proceso hipertrófico del legislador penal se lleva a cabo justificado o apoyado en la alarma social, a veces incluso a lo mejor generada por el binomio legislador política / medios de comunicación, ¿vale? Y en la pretendida mayor seguridad que genera una expansión de la respuesta penal. ¿A ti te parece que esto sirve? ¿Qué opinas tú? Yo creo que primero es una realidad. Este diagnóstico lo ha realizado la inmensa mayoría de la doctrina. Estamos ante una situación de nuevos riesgos que hay que controlar, eso está claro, pero el camino adoptado que nos conduce a un derecho penal hipertrofiado o ultrasecuritario, como queramos llamarlo, lo que busca ya no es prevenir el crimen en atención a la protección de bienes jurídicos, sino realmente mediante el instrumento punitivo, dar una sensación de seguridad ciudadana, porque es lo que reclama la gran mayoría de la ciudadanía, a la que, por cierto, yo creo que no hemos logrado explicarle realmente el núcleo del problema, porque si no, no se entiende. Claro, en esta dinámica llevamos mucho tiempo. Se acrecenta, por supuesto, por los nuevos riesgos sociales. Si tú a la ciudadanía le dices al terrorista le vamos a aislar no sé cuántos días a la espera de juicio sin necesidad de que se comunique con nadie porque es el enemigo del Estado, la gente va a decir, claro, es que es muy mala esta persona. Pero bien, no se trata de eso. Nosotros estamos dentro de unos sistemas que deben respetar unos derechos y unas garantías fundamentales. El terrorista es una persona y como persona y ciudadano tiene derechos. Esto no se nos puede olvidar. De hecho, la valía de nuestro modelo de Estado y los Estados de Derecho reside precisamente en reconocernos como iguales y en reconocernos una dignidad que a todos nos corresponde por el hecho de serlo. Esto no significa que no debamos diseñar y acudir al instrumento punitivo en los casos más graves. Evidentemente, el terrorismo yo creo que es un supuesto delictivo lo suficientemente grave o de cierta entidad como para que el derecho penal diga algo. Pero no debemos olvidar eso, porque si nos saltamos los límites, y aquí en el ejemplo que he puesto antes del autoadoctrinamiento, para mí es un derecho penal de autor, no hay nada que proteger, se está vulnerando el derecho incluso a la libertad ideológica o religiosa de quien en su cuenta pues tiene un vídeo de Daesh o de lo que le dé la gana en su casa. No hay un hecho externo que ponga realmente en peligro un bien jurídico y sin embargo ahí está. Y nadie ha dicho nada, bueno, sí se ha dicho, ¿no? Pero no hemos llegado al punto de solicitar expresamente y con la firmeza que merece la repudia a este tipo de instrumentos penales que en definitiva yo creo que nos llevan a un Estado que va a dejar cada vez más de ser un Estado de Derecho
y ser un Estado más totalitario. Sí, no, claramente, y vamos, yo creo que tienes toda la razón en lo que cuentas, pero además de todo eso, yo quería hacer una pequeña reflexión contigo, bajándome al mismo terreno, o sea, aceptando el argumento, ¿no? Entonces, vamos a suponer que efectivamente, que nos sentimos muy inseguros y queremos ser más seguros. Entonces, para sentirnos más seguros, lo que nos dice el legislador que tenemos que hacer es algo que, por supuesto, no supone gasto público, porque cambiar el Código Penal no supone ni un solo euro. Y entonces, para hacernos sentir más seguros, aumentamos las penas, ampliamos el espectro punitivo de los tipos penales y empezamos a adelantar la punibilidad. Es decir, no esperamos a que muera gente, sino que vamos a el que quiere o está pensando matar a gente, pero incluso vamos al que está oyendo en internet que hay herramientas que sirven para matar a gente. Ahora yo quería reflexionar contigo. ¿A ti te parece que después eso sirve para que tengamos menos peligro de sufrir ataques terroristas? No, no sirve para nada. Los datos empíricos de que disponemos, y algunos hay, no solo a nivel nacional, sino sobre todo internacionales, nos indican que no. Entonces, si algo no es útil, creo que por lo menos debemos abrir el debate y reconsiderar el enfoque. Yo soy partidario siempre de un término medio. Quiero decir, el adelanto de la barrera punitiva hasta cierto punto, los delitos de peligro y demás, pueden estar perfectamente justificados. La tenencia de explosivos preordenados para matar a gente, evidentemente, debemos intervenir y no esperar a que se destruya bien jurídico vida. Bien, pero hay ciertos límites que no se deben traspasar. El pensamiento no delinque ni puede hacerlo, de otra parte. Entonces, pero esto es un círculo vicioso. Porque cuando el legislador de turno, y me da igual de dónde provenga, porque todos han actuado de una u otra forma en el mismo sentido punitivista, entonces ahí sí que hay acuerdo de fondo. Cuando nos dicen, vamos a incrementar las penas, prisión permanente revisable y vamos a suspender derechos y garantías procesales a este sujeto por estas razones. Y la gente se siente segura, hasta ese momento puede servir, porque has cumplido el objetivo que querías, dar sensación de seguridad, no seguridad, sensación de seguridad. Eso es. Pero ¿qué ocurre? Que si esto vuelve a ocurrir, nosotros mañana sufrimos, desgraciadamente, otro atentado terrorista de grandes magnitudes, ¿cuál es la respuesta del legislador? ¿Seguir aumentando las penas? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta dónde? La solución no está ahí. No está ahí, y menos con el terrorista. El terrorista es un sujeto sobre el que el perfil criminológico está bastante claro cada vez más, con ciertos matices, evidentemente hay lobos solitarios, hay gente que actúa en grupo, en fin, pero son personas que están dispuestas a morir en muchas ocasiones por su causa. Aunque les amenaces con una pena de muerte, imaginemos, eso no puede disuadir a la persona que está dispuesta a morir por su causa. Por lo tanto, el sistema penal no sirve tal cual está diseñado actualmente. Sirven políticas intervencionistas de otro tipo, pues por ejemplo, de seguridad ciudadana o seguridad policial, investigación o colaboración policial, políticas educativas, diría yo, aunque esto muchas veces suena como la panacea, pero es que es verdad. Y cambiar el sistema y cambiar las cosas no es de un día para otro. Esto nos va a costar décadas y generaciones. Sí, eso además, eso último que has dicho es, yo creo que es una de las claves, que se dice poco, pero has hecho muy bien en subrayarlo, porque aquí lo que sucede es que finalmente la modificación legislativa no deja de ser parte de una estrategia política y aquí sabemos, una legislatura dura 4 años. Exacto. Y el legislador necesita consenso en corto plazo. Eso a veces no permite ver como políticas a más amplio respiro, más amplio plazo, como apuesta por educación, etcétera, más allá del tema presupuestario, naturalmente. Si yo hago una estrategia antiterrorista basada en reforma, modificación del sistema educativo, supone, probablemente, incide en el gasto público. El Código Penal no suele incidir en el gasto público. Sí, yo creo que esta es la clave y creo que la charla contigo, Miguel, es sumamente interesante para que los alumnos que nos estén escuchando entiendan que no se trata solo de leer un tema, sino se trata siempre de pensar y siempre de hacerlo con sentido crítico. Exactamente. Como decía alguien, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y lo que dice un profesor, lo que dice un libro, lo que dice la televisión, lo que dice el legislador, siempre es bueno ponerlo en tela de juicio, ¿verdad, Miguel? Absolutamente todo. Debemos cuestionarnos todo, empezando por los medios de comunicación y siguiendo con el propio profesor que te imparte la clase. Yo muchas veces a mis alumnos les explico estas cosas y no llegan a estar de acuerdo con todo y te lo rebaten, y yo es lo que realmente busco. Si rebatimos con argumentos, construimos una sociedad plural y democrática, y eso es importante.
Fenomenal, Miguel. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias. Si tienes algo que añadir. Simplemente que tengamos en cuenta que estamos ante un problema global, que hay que solucionarlo, pero que intentemos hacerlo con ese espíritu crítico al que tú aludías y con sentido de la responsabilidad, y que estoy muy agradecido de que me hayas permitido compartir estas breves palabras con todos vosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Giorgio.